El templo de Debod es un templo egipcio original que se encuentra situado en el Parque del Cuartel de la Montaña de Madrid. Se construyó en el siglo II a.C. y tiene detrás una historia peculiar que nos lleva de viaje hasta Asuán. Se encontraba originalmente en la frontera norte de la Baja Nubia, a 16 kilómetros de la ciudad de Asuán. El rey Adi-Jalamani de Meroe construyó una pequeña capilla dedicada a los dioses Amón de Debod e Isis de Philae sobre los restos de un antiguo santuario. La capilla de Adi-Jalamani es el corazón del templo, que posteriormente los reyes Ptolomeo VI y su sucesor Ptolomeo VIII ampliaron. Cuando Roma conquistó Egipto, se construyeron dos pílonos, una vía procesional y una terraza. La construcción de la gran presa de Asuán en 1960 supondría su pérdida bajo las aguas, así que se donó a España gracias a las contribuciones que hizo el país para salvar el patrimonio afectado por la presa. En 1970, las 1.359 cajas que contenían los 1.724 bloques se llevaron por el río Nilo hasta el puerto de Alejandría. Desde allí se llevaron hasta Valencia en el vapor Benissa y se depositaron en el solar del Cuartel de la Montaña en junio de ese mismo año. Su reconstrucción planteó un gran desafío para España, ya que solo se entregó un plano del monumento, un croquis de los alzados con una numeración de la situación de los bloques y fotografías sin ninguna referencia escrita. El primer trabajo que se acometió fue el levantamiento de una base de piedra para aislar las losas originales del suelo. Se eligió reconstruir el templo con su aspecto original, tal y como lucía a orillas del río Nilo. Para restaurar las partes perdidas, se trajo piedra nueva de Villamayor, Salamanca. Varios de los bloques originales de Debod, los que iban a tener contacto con el exterior, se sometieron a un tratamiento químico específico con el fin de protegerlos de las condiciones climáticas propias de Madrid, tan diferentes a las de Nubia. Los mismos criterios de conservación llevaron a cubrir la terraza del templo. En ella se instalaron en 1972 una estela y varios sillares cuya ubicación original no se conocía. Con el objetivo de crear una atmósfera estable y seca en el interior del templo que fuera similar al clima de Nubia, se instaló aire acondicionado caliente en el interior. Se reconstruyeron dos de los tres portales. Rodeando toda la construcción se instaló un estanque con el objetivo de reproducir el ambiente fluvial en el que el templo se hallaba en su emplazamiento original. El 20 de julio de 1972 tuvo lugar la inauguración oficial del templo. Unos meses antes, don Juan Carlos I cortaba la cinta de los jardines que rodean la construcción egipcia, creados a partir del diseño del arquitecto municipal Manuel Herrero Palacios. El interior del pequeño edificio se divide en dos niveles. Se accede por un vestíbulo que tiene acceso al resto de salas y también al segundo piso.
A la derecha se encuentra el Uabet, el lugar de purificación de los sacerdotes del templo. Se supone que esta sala cumplía dicha función, aunque el estado en el que se encontraba en el siglo XX hace imposible saberlo a ciencia cierta. Luego se pasa por la capilla de Adijalamani o de los relieves. Es el núcleo arquitectónico del templo y se encuentra en buen estado, aunque se perdió la policromía. En las escenas de las paredes se puede ver al rey adorando a los dioses y ofreciendo sacrificios. Más adelante nos encontramos con las capillas laterales, una situada al norte y otra al sur. Ambas flanquean la capilla central y están atribuidas presumiblemente a Osiris, capilla inferior sur, y a Maesa, capilla norte. Ambas capillas estaban dotadas de criptas o cámaras ocultas, lugar donde se guardaban los objetos sagrados empleados en el culto diario de las divinidades residentes en Devot. También se depositaban otros objetos procedentes de ofrendas y utilizadas en los ritos como vestidos, adornos, perfumes y elementos simbólicos. En el centro se encuentra la sala de los Naoi, o capilla central de cabecera. Contiene el único naos que se conserva actualmente. Hubo un segundo naos monolítico que desapareció en el siglo XIX. Esta capilla central, erigida en época tolemaica tras la ampliación del templo, se dedicó a Isis y a Amón de Devot. Subiendo por las escaleras se llega a la capilla osiriaca, una pequeña estancia techada situada en la terraza del santuario. El motivo por el cual dicha estancia se cubría era para proteger la reliquia de Osiris del agua de la lluvia. La terraza, sin embargo, estaba al descubierto para poder celebrar diversas ceremonias solares. Actualmente tiene una maqueta de cómo lucía el templo cuando se construyó. Cuando el templo se montó en Madrid, se decidió poner techo a la terraza para que pudiera albergar diferentes elementos. Por ejemplo, hay una gran maqueta de la Baja Nubia donde se puede ver la ubicación del templo de Devot y de otros templos que también se trasladaron fuera de Egipto. También hay expuestos varios bloques de especial interés, como el bloque de Apedemac, un dios guerrero, y la estela del león y el úreo. También hay fragmentos de columnas del vestíbulo, un bloque anepígrafo y otro con una imagen de un dios carnero.
La última sala que podremos ver en la planta baja es la Mamisi, la sala donde la diosa venerada en el templo daba a luz. No se sabe con seguridad si este era su uso real y se cree que fue la última aportación que el Egipto romano hizo a la arquitectura del templo.